No traje armas. Traje una promesa. Uno que he conservado durante casi medio siglo. Dentro de esa caja no había ningún secreto. Fue la verdad que una vez el gobierno intentó enterrar. No necesito que nadie crea que soy un héroe. Vine solo para cumplir lo último que prometí. Y esa noche, todo cambió. Si esta historia te hizo reflexionar por un momento, deja un comentario a continuación. ¿Qué crees que realmente había dentro de la caja? Y si crees que incluso una promesa silenciosa puede cambiar el mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte. Mi nombre es Frank Delany, tengo 79 años, un veterano retirado que vive tranquilamente en las afueras de Caldwell, una ciudad que la mayoría de la gente olvidó antes de que yo tuviera la oportunidad de irme. Por aquí me llaman el viejo Frank. No me importa. Para ellos, solo soy una sombra silenciosa. Me lo guardo para mí. Sin esposa, sin hijos, sin gran círculo social. Solo un porche desgastado, unos cuantos libros gastados y mi taza de té diaria, viendo el mundo pasar a mi lado como una fotografía descolorida. Conduzco la misma vieja camioneta Dodge que tengo desde los años 60. La pintura está opaca, los espejos están rayados y el motor silba como un caballo cansado, pero aún se mueve. Una vez a la semana, voy en coche hasta la ciudad para comprar café, pan y algunas cosas, por así decirlo. Pago en efectivo, no tarjetas de crédito, ni nada online. Si el mundo alguna vez intentara buscarme, no encontraría nada más que silencio. Pero lo que nunca supieron fue que había estado guardando algo importante. No es un arma, no es un secreto para vender, solo una promesa. Una promesa hecha en una habitación llena de disparos y sangre, susurrada por un amigo moribundo mientras lo sostenía en mis brazos. No dejes que entierren la verdad. Prométemelo. Y lo hice. Así que, durante casi 5 décadas, permanecí en un segundo plano, aferrándome a algo que nunca abrí. Algo que no debía tener, pero que no podía dejar ir. Y luego, en una noche lluviosa que se sentía más fría que la mayoría, me paré frente a esa caja de metal, desbloqueé la correa y me di cuenta de que era el momento. Y si entregarlo significaba ser arrestado, incomprendido u olvidado, que así fuera. Porque algunas promesas no están hechas para romperse. Empezó a llover justo después del atardecer. No era una tormenta, solo una llovizna fría y constante que volvía la carretera resbaladiza y la ciudad inquietantemente silenciosa. Me quedé en mi sala de estar, mirando la caja de metal sobre la mesa, vieja, abollada, asegurada con un pestillo de latón y una correa de cuero deshilachada. Lo había llevado a través de 3 estados, lo enterré 2 veces y una vez pensé en quemarlo, pero nunca lo hice. Ni una sola vez. Luego llegó la carta. Sin nombre, sin remitente, solo una línea y una letra clara. Autorización concedida. Entrégalo. Esa fue la señal que había esperado durante años. Me puse mi abrigo pesado, mi gorra gastada y coloqué suavemente el estuche en el asiento del pasajero como si fuera un viejo amigo. Cada paso hacia el camión se sentía más pesado que el anterior. No sabía si lograría regresar. Pero el miedo no era parte de la misión. Ya había perdido demasiado como para tener miedo ahora. El Dodge cobró vida tosiendo, traqueteando como siempre lo hacía. Abroché el portaequipaje que estaba a mi lado, algo que ya era un hábito, y me incorporé a la carretera mojada. Sin radio, sin música, sin palabras, solo el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas y el peso inquebrantable de una promesa. Cuando vi las luces intermitentes adelante, disminuí la velocidad. Puesto de control de DUI. 2 jóvenes oficiales permanecieron bajo cubiertas improvisadas contra la lluvia y dejaron pasar los coches. Me detuve. Uno se acercó a mi ventana, amigable pero cauteloso. Entregué mi licencia y registro. Miró el estuche que estaba en el asiento y luego volvió a mirarme a mí. ¿Qué hay en la caja, señor? Lo miré a los ojos. No para ti. Va a la oficina. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Conozco esa mirada.
La mirada de reojo que dice que algo no está bien con este. Como si pensaran que yo era solo otro viejo testarudo aferrado a su pasado. El joven oficial inclinó la cabeza, tratando de darle sentido a mi respuesta. Luego llamó a un segundo oficial, mayor y más corpulento. Murmuraron algunas palabras que no pude oír, pero reconocí el lenguaje corporal. Decidieron que yo era una situación. Salga del vehículo, señor. No me resistí. Abrí la puerta y entré bajo la lluvia. El agua fría se deslizó por mi nuca. Mis ojos nunca se apartaron del estuche. Volvieron a preguntar qué había dentro. Clasificado, dije en voz baja pero con firmeza. Eso fue todo lo que hizo falta. Uno de ellos llamó por radio a la emisora. Otro sacó un par de esposas. Aún así, no me resistí. Sabía que esto podría pasar y no cambió nada. Me esposaron tan suavemente como pudieron, pero las esposas son esposas. El acero frío siempre se siente igual. Mientras me leían mis derechos, miré más allá de ellos, hacia la caja que ahora estaban levantando con cuidado del asiento. No lo abras, dije, tan tranquilo como siempre. A menos que estés preparado para el tipo de verdad que el gobierno enterró hace medio siglo. No respondieron. Pero vi la vacilación en sus manos y supe que aquello era solo el principio. Me trajeron por la puerta lateral. Procedimiento estándar, supongo. Nada dramático. No dije ni una palabra para entonces. La lluvia había empapado mi abrigo y el frío se aferraba a mí como un recuerdo. En el interior de la estación reinaba la rutina. Teléfono sonando, café preparándose, papeles apilados y barajados. Solo otra noche de martes hasta que ingresaron mi nombre. El joven oficial se sentó en su terminal y comenzó a escribir mi identificación. Entonces sucedió. La pantalla parpadeó una vez y luego volvió a aparecer un mensaje. Breve pero inconfundible. Identificación restringida. No proceda. Espere la respuesta federal. Se inclinó, confundido. Hice clic nuevamente. La interfaz cambió. Ni local, ni estatal. Esto era más alto, algo que nunca había visto antes. Apareció un nuevo comando. Asegurar al individuo. Asegure el objeto. No interrogar. No soltar. En espera de la llegada del gobierno federal. Se quedó congelado. Sargento Michei, llamó con voz tensa. Michei dio un paso al frente. Un veterano de 25 años que había visto una buena cantidad de borrachos, peleas de bar y escándalos en pueblos pequeños. Pero cuando leyó la pantalla, el color desapareció de su rostro. Esto no es normal, murmuró. Otro oficial intentó desestimarlo. Podría ser un fallo del sistema, sargento. Michei negó con la cabeza. No es ningún fallo. Es el protocolo federal. De primera categoría. El ambiente en la habitación cambió. No más bromas. No más miradas. Casuales. De repente, ya no era más que un anciano extraño con una caja extraña. Ahora yo era otra cosa. Torres, el oficial que me esposó, estaba de pie cerca de la pared, con los brazos cruzados, tratando de no mirarme a los ojos. No lo culpé. No tenía idea de en qué se había metido. Michei se dirigió al empleado de la propiedad. Mueva la caja. Guárdelo en un armario de pruebas separado. Nadie lo toca. Nadie lo abre. El empleado asintió y se fue. Afuera la lluvia había disminuido, pero dentro el aire se sentía más pesado a cada minuto. No sabían quién era yo. No sabían qué había en el estuche. Pero ahora sabían lo suficiente como para tener miedo de ambos. El teléfono sonó una vez, luego otro. Esta vez el operador lo contestó rápidamente. Su expresión cambió mientras escuchaba, entrecerrando los ojos y apretando los labios. Se puso de pie, cruzó la habitación y le entregó el teléfono al sargento Michei. Se lo presionó contra la oreja. Silencio. Luego una respuesta tranquila. Comprendido. Cuando colgó, todos los oficiales se estaban mirando. La voz de Michei era tranquila, pero ya no casual.
El FBI está en camino. Se les notificó automáticamente cuando su identificación llegó al sistema. ETA menos de 30 minutos. Una ola de quietud invadió la estación. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso los novatos dejaron de jugar con sus teléfonos. Torres rompió el silencio. Señor, ¿está diciendo que vigilan a gente como él? Michei no respondió. En lugar de eso, miró hacia el armario de pruebas. Coloque ese estuche en un lugar seguro. Ciérralo 2 veces y ni se te ocurra abrirlo. La orden tenía peso. Nadie discutió. Me senté tranquilamente en la sala de espera, con las manos cruzadas. A través de la pequeña ventana, los vi mirándome como si fuera una bomba inactiva. Y en cierto modo, tal vez lo era, porque desde el momento en que introdujeron mi nombre, la cuenta regresiva había comenzado. Y no hubo manera de detener lo que vino después. El primer sonido que oí no fueron sirenas. Eran neumáticos suaves, sincronizados, deslizándose sobre el asfalto mojado. A través de la ventana empañada de la sala de detención, los vi. 6 todoterrenos negros idénticos entran al estacionamiento. Sin luces intermitentes, sin placas visibles, solo precisión silenciosa y deliberada. Dentro de la estación se podía sentir el cambio. Los oficiales se pusieron más erguidos. La conversación se detuvo. Michei se ajustó el cuello. Incluso Torres dio un paso atrás desde la puerta. La entrada principal se abrió lentamente. La primera en entrar fue una mujer con una chaqueta oscura. Mediados de los 40, seguro de sí mismo, ilegible. Ella mostró una placa federal sin fanfarrias. Detrás de ella, 2 agentes la seguían, igualmente inexpresivos. Agente especial Dana Clark. FBI. Ella no levantó la voz, pero la habitación quedó completamente en silencio. Michei asintió. No cuestioné nada, no lo necesitaba. Ninguno de ellos lo hizo. Estamos aquí para ayudar al individuo detenido, dijo. Y el objeto que trajo consigo. Michei señaló hacia el pasillo. La caja de la sala de espera se encuentra bajo evidencia segura. Clark caminaba delante y los agentes la seguían como sombras. Cada paso resonaba en el pasillo. Cuando la puerta se abrió, yo ya estaba de pie. Ella al principio no habló, solo me miró. Lo vi en sus ojos. Reconocimiento, respeto, reconocimiento. Finalmente pensé en alguien que entiende realmente lo que es esto. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. Sin guardias, sin terceros, solo nosotros. Señor Delany, dijo usando mi nombre real por primera vez. Asentí. Ella no interrogó, no preguntó, solo preguntó. ¿Está la caja intacta? No lo han tocado, respondí. Y no debería ser así. No por cualquiera que no sepa lo que hay dentro. Hizo una pausa, luego abrió la puerta y se volvió hacia Michei. Liberarlo inmediatamente. Él no está bajo arresto. Está bajo protección federal. El silencio en la habitación podría haber hecho añicos el cristal. Nadie se atrevió a objetar. Me trasladaron a una habitación privada en lugar de una celda. Me dieron una toalla y una taza de café caliente y acepté ambas. Mis manos todavía estaban húmedas, pero más ligeras que en décadas. Y por primera vez en casi 50 años, no tenía que soportar el peso yo solo. No lo abrieron de inmediato. Nos trasladaron a una sala de conferencias segura en la parte trasera de la estación. Sin ventanas, sin distracciones, solo una mesa larga, iluminación cenital y un silencio lo suficientemente denso como para aplastar una conversación. La agente Clark se sentó frente a mí, su postura precisa, sus ojos tranquilos, pero alerta. Otro agente trajo la caja, todavía sellada, todavía atada con la correa de cuero que había apretado tantas veces que perdí la cuenta. Se puso guantes antes de tocarlo. Nadie más se acercó. Ella utilizó un escáner compacto, algo que no reconocí, para barrer el pestillo. Emitió un pitido suave. Sin explosivos, sin dispositivos de vigilancia,
solo metal desgastado por el tiempo y recuerdos enterrados. Luego lo abrió. La caja gruñó como si recordara el peso que soportaba. Dentro de varias carpetas había sellos clasificados en rojo, bordes amarillentos, páginas mecanografiadas cuidadosamente apiladas. Fotografías en blanco y negro, algunas borrosas por el paso del tiempo, algunas demasiado nítidas, rostros y sombras, hombres uniformados, campos convertidos en campos de batalla, un sobresellado con cera que lleva un antiguo escudo federal. Y debajo de todo, en el fondo, envuelto en una tela descolorida, un pequeño dispositivo negro mate, no más grande que un libro de bolsillo, sin marcas, solo un número de serie medio raspado. La agente Clark lo miró fijamente durante un largo momento y luego le susurró algo a su colega, quien inmediatamente salió para hacer una llamada telefónica. Ella se volvió hacia mí. Estos materiales forman parte de una operación de vigilancia. ¿Le suena ese nombre, señor Delany? Asentí una vez. Debería, dije. Fui una de las 5 personas que tocó ese dispositivo y vivió para contarlo. Ella apenas tragó saliva. Un destello de tensión en un rostro entrenado para no revelar nada. Esa operación se cerró en 1978, dijo. Todos los activos fueron marcados como destruidos. Casi todos, dije. Pero no todo queda enterrado solo porque alguien escribe algo clasificado encima. Ella se inclinó hacia adelante, más tranquila ahora. ¿Por qué lo conservaste durante todos estos años? Mi respuesta fue simple. Porque hice una promesa. El agente Clark no me presionó más. Ella no necesitaba hacerlo. Algunas verdades no necesitan ser extraídas. Solo necesitan ser escuchados. Me senté allí, con los ojos fijos en la caja, no con miedo, sino con el tipo de reverencia que un hombre siente por una tumba que ha visitado todos los días. Era el año 1978. Empecé. Nuestro equipo fue desplegado bajo el radar. Sin insignias, sin medios, ni siquiera registros militares completos. No éramos soldados en el sentido tradicional. Éramos sombras enviadas para recuperar una pieza de tecnología desarrollada durante una operación de presupuesto negro que el Senado nunca vio. Hice una pausa. Entramos 5. Solo 2 de nosotros regresamos con vida. Todavía podía sentir el calor, el caos, el pánico en ese valle selvático. Pero lo que más me atormentó no fue el tiroteo. Fue lo que dijo Jack cuando se desangró en mis brazos. Jack no era solo un compañero de equipo. Él era el hermano que nunca tuve. Más viejo, más inteligente, siempre el que nos mantiene al resto en línea. El tipo de hombre que no creía en fantasmas hasta que el gobierno lo convirtió en uno. Mientras yacía moribundo, puso el estuche en mis manos. Van a enterrar esto, susurró. Van a fingir que nada de esto ocurrió. Pero alguien tiene que recordarlo. Si no eres tú, ¿entonces quién? Asentí con lágrimas en los ojos. Se fue antes de que pudiera responderle una palabra. Esa fue la última vez que hablé de Ember Watch en voz alta. No lo guardé porque quería venganza. Le dije al agente Clark. Yo no quería dinero. No quería atención. Lo guardé porque le prometí a un moribundo que cuando llegara el día, cuando la máquina finalmente estuviera lista para enfrentar su reflejo, yo estaría allí. Ella se reclinó, con las manos juntas. ¿Y has esperado todo este tiempo? Asentí. Esperé porque no era solo una promesa a Jack. Fue una promesa a la verdad. No me hicieron desfilar por la puerta principal. No hubo cámaras, ni aplausos, ni ruedas de prensa. El agente Clark simplemente asintió, me devolvió mi abrigo y me preguntó si necesitaba que me llevaran a casa. Dije, no, algunos viajes. Terminaste igual que empezaste, solo y en tus propios términos. Conduje de regreso a mi tranquila casa en las afueras de Caldwell. La niebla de la mañana aún no se había disipado. La luz de mi porche todavía estaba encendida, brillando tenuemente sobre los escalones cubiertos de escarcha. Entré, dejé las llaves y me serví una taza de té. La misma taza,
el mismo asiento, el mismo porche viejo y crujiente. Solo ahora, el peso que había cargado durante casi 5 décadas había desaparecido. Nadie en el pueblo supo nunca lo que pasó esa noche. Algunas personas dijeron haber visto camionetas todoterreno negras en la estación. Algunos pensaron que se trataba de una redada de drogas. Otros simplemente se encogieron de hombros y volvieron a sus vidas. No ofrecí ninguna explicación. No lo necesité. Una semana después, un sencillo automóvil negro del gobierno apareció en mi entrada. Una mujer vestida de civil salió. Ninguna insignia, ningún discurso, solo un silencioso asentimiento mientras me entregaba una caja de madera. Dentro había una bandera doblada y una carta firmada por un director federal con una línea escrita a bolígrafo. Su nombre no será olvidado, ni tampoco el tuyo. Y una fotografía. Jack en uniforme, sonriendo como lo hacía antes de que aparecieran las sombras. Coloqué la caja en la repisa encima de mi chimenea. Nunca le dije a nadie lo que contenía, nunca lo señalé. Pero a veces, en las noches frías, levantaba la mirada, enderezaba la espalda y sentía algo que no había sentido en años. Paz. Porque la misión había terminado. No con medallas, no con titulares, sino con silencio. Y eso fue suficiente. Yo no era un héroe. Nunca pedí serlo. Yo solo era un hombre que cumplió una promesa. Y a veces eso es todo lo que la historia realmente necesita. Ya sabes, el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. En un momento eres un joven en la jungla arrastrando una maleta a través del fuego enemigo. Al día siguiente estás sentado solo en un porche bebiéndote frío y preguntándote si alguien recuerda por qué sigues allí. Y quizás no lo hagan. Quizás nadie lo haga jamás. Pero eso es lo que pasa con las promesas. No están para aplaudir. No son para monumentos. Son para los momentos de tranquilidad. Aquellos donde nadie está mirando. Y aún así eliges hacer lo correcto. No guardé esa caja porque tenía que hacerlo. Lo conservé porque alguien confió en mí cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Porque cuando Jack me miró a través de la sangre, la suciedad y el caos, no estaba pidiendo gloria. Él estaba pidiendo una cosa. No dejes que lo olviden. Así que no lo hice. Viví en silencio, en sombras, en rutinas, así que la gente común dejó de verme. Pero lo vi todo. Y ahora, con ese capítulo finalmente cerrado, puedo sentarme aquí no como un soldado, no como una leyenda, sino como un hombre que hizo una cosa bien en un mundo lleno de errores. Así que si estás escuchando esto, si has escuchado hasta aquí, tal vez sea porque en el fondo tienes algo que también has estado cargando. Una promesa, una verdad, un silencio. Sea lo que sea, no lo dejes ir todavía. Porque a veces, cuando el mundo olvida todo lo demás, son los callados los que recuerdan lo que importa.